Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Estamos ya en la última parte del capítulo número 7 y espero que les guste. Del victimismo a la abundancia inesperada, cómo una mujer cerró el vacío. Pamela, que asistió a uno de mis seminarios, cosechó los beneficios de afrontar su vida con el coraje de una observadora cuántica. Estaba teniendo problemas económicos porque su ex marido, que llevaba 2 años en el paro, no le mandaba la manutención de sus hijos. Frustrada, enojada y decepcionada, incluso había reaccionado negativamente a situaciones que no tenían nada que ver. La meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Como tenemos tantas experiencias con la familia y los amigos, compartimos las emociones que nos provocan con ellos. Normalmente esto es bueno. Los vínculos relacionados con los lugares donde hemos estado, las cosas que hemos hecho, incluso los objetos que hemos compartido, pueden fortalecer nuestra conexión con los demás. Pero la desventaja es que también compartimos las emociones de las experiencias negativas. Nos vinculamos energéticamente unos con otros en un lugar más allá del tiempo y el espacio. Como estamos enredados con los demás y para usar términos cuánticos y con frecuencia nos vinculamos por medio de emociones que tienen que ver con la supervivencia, cuando seguimos conectados a experiencias y emociones negativas nos es casi imposible cambiar. Por eso la realidad sigue siendo la misma. En el caso de Pamela, los sentimientos de ansiedad, culpa e inferioridad de su ex marido por no poder pasarle el dinero de la manutención estaban entretejidos en la trama del estado emocional de ella junto con sus sentimientos de victimización, resentimiento y carencia. A la menor oportunidad, su victimismo levantaba su fea cabeza y creaba un resultado negativo. Sus emociones destructivas y la energía que generaban la habían paralizado en un estancamiento mental, físico y existencial. Como ella y su ex marido estaban unidos por las vivencias emocionales y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con él eran inútiles. El taller ayudó a Pamela a ver que debía romper este vínculo, desprenderse de las emociones que la definían en su realidad actual. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir y actuar de la misma forma durante años puede producir un efecto cascada y activar los genes que causan enfermedades, y ella no quería que le pasara eso. Algo tenía que cambiar. Me gusta esta frase porque, como Pamela me contó más tarde, durante la meditación reconoció las emociones perjudiciales que su victimización había creado, impaciencia con sus hijos, quejas y acusaciones, y los sentimientos de desesperación y carencia. Se desprendió de estas emociones causadas por experiencias pasadas y de su egocéntrico estado del ser y los entregó a una mente superior. Pamela liberó así en el campo cuántico toda su energía estancada, cerrando así el vacío entre quien creía ser y la imagen que proyectaba al mundo. Lo hizo también. Empezó a sentirse tan contenta y agradecida que no solo deseaba la abundancia para ella, sino para todo el mundo. Reemplazó sus emociones egoístas por otras altruistas. Al levantarse de la sesión de meditación, ya no era la misma mujer de antes. La energía liberada de Pamela le indicó al campo que empezaran a organizar resultados que coincidieran con la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Recibió casi al instante la evidencia de ello de 2 formas. La primera tenía que ver con sus negocios en Internet. Cuando en el pasado había intentado crear uno, estuvo consultando constantemente su página web, preocupada, y solo obtuvo unos resultados mediocres. La mañana del seminario había empezado su segundo negocio en la red, pero estaba demasiado ocupada como para pensar en los resultados durante el día. Pero por la noche, mientras sentía los efectos positivos de haber dejado de aferrarse al pasado, se sintió incluso mejor al descubrir que había ganado $10,000 con su negocio en Internet. Pamela recibió la segunda evidencia al cabo de 3 días cuando su asistenta social le llamó para comunicarle que su exmarido le había mandado un cheque, pero no con la cantidad de aquel mes, sino de $12,000 para pagarle el dinero atrasado de la manutención. Estaba más que encantada de haber ganado cerca de $22,000 después de aquella meditación. No había hecho nada en el reino físico para crear estos resultados y nunca se habría imaginado que fuese el dinero el que la encontrara a ella, pero se sentía de lo más agradecida. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de las emociones negativas cuando estamos envueltos en nuestro viejo modo de pensar y en nuestras conductas y percepciones habituales. Nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado, y estos problemas, en realidad experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la realidad vuelve a organizarse como por arte de magia.
Al dejar atrás el pasado, empezamos a divisar el futuro. Piensa en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo o la ansiedad que te causan las personas y experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir, una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, una emoción altruista. Pregúntate, ¿a qué energía procedente de experiencias pasadas, en forma de emociones limitadoras, me estoy aún aferrando que refuerza mi anterior identidad y me ata a mis circunstancias actuales? ¿Podría transformarla en un estado elevado que me permitiera crear un resultado nuevo y distinto? Meditar te ayudará a eliminar algunas de las capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedían que esta inteligencia superior fluyera dentro de ti. Al sacar estas capas te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres de verdad. Y cuando vivas de este modo sentirás un estado de gratitud o una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser, y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar el futuro. A medida que apartas los velos que le impiden a esta inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella. Te vuelves más afectuoso, más generoso, más consciente, más resuelto, porque esta es su mente. El vacío se cierra. En este punto te sientes feliz y completo. Ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales. Nadie ni nada pueden hacerte sentir así. Eres feliz y quien eres es simplemente lo que te inspira a hacerlo. Ya no sigues viviendo en un estado de carencia o de deseo. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada ni quieres nada es cuando puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente cuando intenta crear algo lo hace en un estado de carencia, de baja autoestima, de separación o sintiendo alguna otra clase de emoción limitadora, en lugar de hacerlo en un estado de gratitud, entusiasmo o plenitud. Es entonces cuando el campo cuántico te responde mejor. Todo este proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado, a no ser que estés preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad, sin maltratarte por tus defectos. Estarás siempre envuelto en algún episodio del pasado y en las emociones negativas que te causó. Obsérvalas, entiéndelas, suéltalas y crea algo nuevo con la energía que liberas al separar de tu cuerpo la mente y entrégasela al campo. Las artimañas de la publicidad. Las agencias publicitarias y sus clientes conocen a la perfección la idea de carencia y el papel que desempeña al condicionar nuestra conducta. Quieren hacernos creer que tienen la solución para nuestro problema, que si nos identificamos con sus productos desaparecerá el vacío que sentimos por dentro. Los anunciantes incluso ponen caras famosas en sus anuncios, sembrando la semilla en el subconsciente de los consumidores para que identifiquen su nuevo yo con esas personas. ¿No te gusta ser como eres? Compra algo. ¿No encajas en la sociedad? Compra algo. ¿Sientes una emoción negativa causada por una pérdida, separación o deseo? Microondas, televisión panorámica, vehículo, móvil, etc. Lo que sea, es la solución. Te sentirás mejor, la sociedad te aceptará y también tendrás un 40% menos de sensación de vacío. A todos nos controlan emocionalmente con esta idea de carencia. ¿Cómo empezó mi transformación? Quizá te sirva de inspiración. He empezado el capítulo contándote que mientras estaba sentado en el sofá descubrí que había una buena brecha entre quien era yo y la imagen que daba al mundo. Por eso me gustaría concluirlo contándote el resto de la historia. En aquella época estaba viajando mucho para dar charlas a las personas que me habían visto en la película y tú qué sabes. Cuando hablaba ante un grupo de gente me sentía muy vivo y estoy seguro que incluso hasta feliz. Pero en aquel momento me sentía como anestesiado. Fue entonces cuando descubrí lo que me pasaba. Me estaba mostrando tal como los demás esperaban que fuera. Basándome en la imagen que daba en la película, había empezado a creer ser otra persona de la que era y necesitaba al mundo para que me la recordara. Era como si estuviera llevando dos vidas y ya no quería seguir atrapado en esta dualidad. Aquella mañana, mientras reflexionaba en soledad, sentí mi corazón latiendo y me pregunté ¿quién lo hacía palpitar? Comprendí de golpe que me había alejado de esta inteligencia innata. Cerré los ojos y me concentré en ella. Empecé a admitir quién había estado siendo, que había estado ocultando lo desdichado que era. Empecé a entregar algunos aspectos míos a una mente superior.
Después pensé en quien no quería seguir siendo. Decidí que no quería seguir viviendo con la misma personalidad. Observé mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos inconscientes que alimentaban mi antiguo yo y los repasé hasta reconocerlos a fondo. A continuación pensé en quién quería ser como una nueva persona hasta convertirme en ella. De súbito me sentí distinto, feliz. Este cambio no tenía nada que ver con el mundo exterior, era parte de una identidad que no dependía de lo externo. Sabía que había dado con algo importante. Después de meditar en el sofá, vi que algo en mí había cambiado y me llamó la atención porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme en pie me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera viendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar todavía más lejos. Decidí apartarme de mi vida habitual durante 6 meses. Seguí con mi práctica clínica hasta cierto punto, pero cancelé todas las conferencias previstas. Mis amigos creyeron que estaba perdiendo el juicio. ¿Era verdad? Porque la película Y tú que sabes estaba arrasando y me recordaron el montón de dinero que podía ganar si aprovechaba el filón. Pero les dije que no pensaba subirme a la tarima hasta no ser la persona ideal que yo quería ser, y no la que el mundo esperaba. No quería dar ninguna charla más hasta no ser un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. Necesitaba tomarme un tiempo para meditar y cambiar de verdad en mi vida, y quería que la felicidad me viniera de dentro y no de fuera, y además deseaba transmitir todo esto en mis charlas. Mi transformación no fue inmediata. Meditaba cada día, observando mis emociones negativas y empecé a desmemorizarlas una por una. Empecé el proceso meditativo de desaprender y reaprender y me dediqué durante meses a cambiar por dentro. Mientras tanto, desmantelé mi antigua identidad y dejé el hábito de ser el mismo de siempre. Fue entonces cuando comencé a sentirme contento porque sí, cada vez era más y más feliz. Y esta emoción no tenía nada que ver con el mundo exterior. Hoy en día sigo reservándome un rato para meditar cada mañana porque quiero conservar este estado del ser. Sea cual sea la razón por la que este libro te ha atraído, has de saber que cuando decides cambiar debes adquirir otro estado mental. Sé muy constante de lo que haces, lo que piensas, de cómo vives, de lo que sientes y de cómo estás siendo, hasta ver que esa persona no eres tú y que no quieres seguir siéndolo. Y este cambio deberás hacerlo incluso a nivel visceral. Estás a punto de aprender lo que yo aprendí, los pasos que di para cambiar a nivel personal. Pero ánimo, es muy posible que en tu vida ya hayas hecho algo parecido. No obstante, para transformar este método en una habilidad necesitas conocer algunas cosas más del proceso meditativo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Terminamos de leer el capítulo número 7. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video para iniciar la lectura del capítulo número 8.